¿Se han preguntado alguna vez qué sucede cuando el drama traspasa la pantalla y se instala con toda su crudeza en la realidad de los actores? Más allá de las alfombras rojas, los índices de audiencia y el brillo de la fama existen sombras alargadas, relatos desgarradores marcados por la fatalidad y despedidas abruptas que el público apenas sospecha. En este especial, vamos a correr el telón para descubrir las historias de aquellas estrellas cuya luz se extinguió trágicamente lejos de los sets de grabación. Prepárense para conocer la cara oculta y el destino cruel que persiguió al elenco de una producción que, aunque parecía inocente, cargaba con un peso emocional devastador tras bambalinas. Hablemos de Fernando Corredor. En la época dorada de Pasión de Gavilanes, existían figuras que no necesitaban alzar la voz para llenar la habitación. Su sola presencia imponía una autoridad inquebrantable. Uno de esos colosos de la actuación fue sin duda alguna el gran Fernando Corredor. No estamos hablando de un improvisado, sino de un hombre moldeado por la disciplina férrea de las tablas y los golpes secos de la vida cotidiana. Corredor fue el encargado de encarnar a Calixto Uribe, ese esposo de Raquel que entre silencios y miradas severas escondía mucho más de lo que decía. Aunque en el papel figuraba como el padre adoptivo de Ruth y un rol secundario, su interpretación le otorgó una jerarquía moral que pocos personajes logran transmitir. Cada vez que aparecía en cuadro, sus gestos delataban décadas de oficios secretos inconfesables y una coraza forjada en el pasado. Nada en él era gratuito, todo tenía un propósito dramático. Sin embargo, el destino le tenía reservado un giro macabro fuera de la ficción. Todo ocurrió en una fecha que debería ser de alegría, las vísperas de Navidad. Bogotá hervía con el caos decembrino, una mezcla de luces festivas y tráfico letal cuando Fernando, ya entrado en años, fue embestido brutalmente por una motocicleta fantasma. La violencia del impacto fue catastrófica. El golpe craneal lo desconectó del mundo al instante, dejándolo en un estado crítico sobre el asfalto frío. La carrera hacia el hospital fue agónica. Una vez en la unidad de cuidados intensivos, los cirujanos libraron una guerra contra la muerte, sometiéndolo a una operación de cerebro de urgencia. Colombia entera contenía el aliento pendiente de los noticieros, mientras la esperanza pendía de un hilo cada vez más delgado con el paso de las horas. Lamentablemente, la edad avanzada del maestro y la magnitud del trauma se convirtieron en enemigos invencibles aquella noche. A pesar de la lucha incansable del equipo médico, el cuerpo de Fernando Corredor no resistió el asalto final y tuvo que rendirse ante lo inevitable. Fue el 24 de diciembre de 2016, justo cuando las familias se reunían para celebrar que este gigante de la actuación dio su último suspiro en soledad. Su partida no solo significó el fin de una vida, sino el cierre de un capítulo glorioso de más de 50 años dedicados a cimentar la televisión y el cine en Colombia. Se nos fue un camaleón que brilló en joyas como Café con aroma de mujer, la épica producción de El zorro, la espada y la rosa, y la intensa serie Pablo Escobar, El patrón del mal, además de su inolvidable paso por la hacienda de los Elizondo. Fernando no era de los que buscaban portadas por escándalos baratos. Era una especie en extinción, un actor de carácter sólido, como una roca e insustituible en el gremio. Hoy su legado desafía al tiempo, reviviendo con cada repetición de la novela y manteniendo viva su esencia en cada escena. Vive en la memoria de cada fanático que al ver su trabajo sabe identificar la maestría y el respeto que solo un verdadero artista puede proyectar. La vida lo traicionó sin previo aviso y la muerte entró sin tocar la puerta, pero para nosotros, el público fiel, Fernando Corredor sigue presente en cada aplauso. Pasemos ahora a Raúl Gutiérrez. Su final no tuvo el estruendo de un accidente vial, sino que se deslizó sigilosamente como una sombra que va cubriendo todo a su paso. Aquí no hubo cámaras de noticieros, ni titulares rojos, ni tampoco el morbo de una escena del crimen. Lo que hubo fue algo mucho más íntimo y desgarrador, una despedida lenta, una erosión inevitable y dolorosa del ser. En el universo de Pasión de Gavilanes, Raúl dio vida a Bustillo,
un personaje que operaba en segundo plano, pero que era fundamental para que la maquinaria de la trama funcionara a la perfección. Al igual que su personaje Raúl, nunca persiguió el protagonismo vanidoso, pero su ausencia se notaba. Era esa pieza clave que sostiene la estructura sin alardear. Pero detrás del maquillaje, Raúl era un lobo de mar, un veterano con todas las letras. Acumulaba más de 30 años de trayectoria artística, navegando entre la televisión, las tablas del teatro y ese arte invisible pero vital, el doblaje de voz. Su talento vocal traspasó fronteras internacionales, prestando su garganta a imperios del entretenimiento como Disney, Warner, Paramount y Cartoon Network. Millones de personas crecieron escuchando sus interpretaciones sin conocer su rostro, pero mientras su leyenda se expandía en el anonimato, su salud comenzaba a cobrarle una factura impagable. Raúl Gutiérrez libraba una batalla secreta contra una enfermedad terminal devastadora, sufriendo en silencio sin convertir su dolor en un circo mediático. Encaró su diagnóstico con la misma entereza y profesionalismo con la que memorizaba sus libretos lejos del ruido de la farándula, mientras su reloj de arena se vaciaba. Finalmente, el 25 de julio de 2020, su resistencia llegó al límite y partió de este mundo a la edad de 65 años. Su muerte cayó como un balde de agua fría sobre colegas y admiradores, no tanto por ser sorpresiva, sino por la contundencia de perder a alguien que representaba la actuación pura, sin filtros ni artificios. Raúl Gutiérrez no dejó tras de sí polémicas estériles. Dejó un catálogo de personajes, una voz inconfundible y una memoria imborrable. Por eso cuando vemos a Bustillo hoy en día en nuestras pantallas ya no vemos a un simple extra con diálogos. Vemos el testamento de un hombre que dedicó su existencia a contar las historias de otros hasta que la suya propia se desvaneció en la quietud eterna. Y no podemos olvidar a Herbert King. Su paso por este mundo fue una llamarada intensa marcada por una disciplina casi militar y una obsesión por la excelencia. King no era un actor del montón que se conformaba con lo mínimo. Desde muy joven comprendió que el talento natural es inútil si no se pule con educación de élite. Esa convicción lo llevó a abandonar las playas de su natal Santa Marta para cruzar el Atlántico rumbo a Inglaterra, buscando sumergirse en una escuela dramática mucho más rigurosa y exigente. Aquella experiencia europea transformó su ADN artístico, otorgándole una técnica y una profundidad que lo distinguirían por siempre del resto. Al pisar nuevamente suelo colombiano, Herbert King no necesitó pedir permiso. Su talento habló por él y rápidamente se convirtió en un rostro imposible de ignorar. Esa presencia imponente, esa mirada capaz de atravesar el alma y su habilidad innata para dar vida a figuras oscuras lo transformaron en el candidato ideal para interpretar roles llenos de matices y sombras. Dentro del universo de Pasión de Gavilanes se metió en la piel de Herzog Vargas, quien fungía como la mano derecha y cómplice de absoluta confianza del malvado Armando Navarro. Aunque su nombre no encabezaba los créditos como protagonista, bastaba con que entrara en escena para que la atmósfera se cargara de una electricidad peligrosa y una tensión palpable. Herzog era un hombre de pocas palabras, un enigma que jamás justificaba sus crímenes, y precisamente ese silencio calculado era lo que nos ponía los pelos de punta. Herbert dominaba el arte de la intimidación sutil. Sabía perfectamente cómo perturbar a la audiencia sin necesidad de levantar la voz. Construyó una trayectoria artística firme, ladrillo a ladrillo. Su rostro se volvió un sello de calidad en producciones legendarias como Pedro el Escamoso, la inolvidable Bella Calamidades, La cruda Tres Caínes y el éxito rotundo de Sin senos, No hay paraíso. Jamás se le conoció por protagonizar portadas amarillistas o escándalos de farándula. Al contrario, se ganó el respeto y la admiración de todo el gremio actoral. Quienes compartieron set con él lo recuerdan como un perfeccionista obsesivo, un profesional que se exigía el máximo y se entregaba en cuerpo y alma a cada guión. Nadie imaginaba que el telón bajaría tan pronto. La tragedia golpeó sin previo aviso el 2 de agosto de 2018.
Con apenas 55 años, el corazón de Herbert King se detuvo a causa de un infarto fulminante. No hubo avisos médicos, ni diagnósticos previos, ni despedidas. La noticia sacudió los cimientos de la televisión colombiana, cayendo como un balde de agua helada sobre todos nosotros. Un artista en plena madurez creativa, con la vitalidad intacta y la agenda llena, simplemente dejó de existir de un momento a otro. En lo que dura un parpadeo, el libro de su vida se cerró abruptamente, dejando capítulos sin escribir y una historia inconclusa. Su partida nos dejó ese sabor amargo de la injusticia, la certeza de que un talento así tenía todavía 1000 historias por contar. Pero a pesar de la muerte, Herbert King se niega a desvanecerse. Sigue respirando en cada uno de esos personajes intensos, en cada escena, donde su carisma devoraba la pantalla sin necesidad de ser el centro de atención. Herbert King no requirió de guiones trágicos ni de efectos especiales para tener un desenlace impactante en la ficción. El destino caprichoso y cruel se encargó de redactar su final verdadero, y por eso su vacío se siente tanto. Todavía tienes presente a Herbert King y su actuación magistral en Pasión de Gavilanes. Si este rostro y su legado siguen vigentes en tu memoria, te invito a dejar un número 1 en la bandeja de comentarios para honrarlo. Por el contrario, si su historia te ha tomado por sorpresa o ya no lo recordabas, escribe un 0. Ahora hablemos de un gigante, Julio del Mar. La biografía de Julio del Mar no tiene nada que ver con esos éxitos virales de hoy, ni con la fama efímera que dura 5 minutos. Hablamos de una existencia consagrada en su totalidad al arte dramático desde sus primeros pasos hasta su último suspiro. Una carrera labrada con sudor, sin atajos fáciles, lejos del escándalo y llena de integridad. Julio inició su andadura cuando la mayoría apenas aprende a jugar. Imagínense, con solo 8 añitos ya estaba frente a un micrófono leyendo cuentos infantiles en una emisora de Caracol Televisión. A la tierna edad de 13 años ya estaba matriculado en la Escuela de Teatro de Bogotá, tomándose su vocación con una seriedad impropia de su edad. Mientras sus amigos pateaban balones en la calle, él se esforzaba por controlar su dicción, su expresión corporal y el dominio absoluto del escenario. Su sed de aprendizaje lo llevó a cruzar fronteras, puliendo su talento en tierras mexicanas y españolas, hasta transformarse en un actor integral sólido y sumamente respetado. En la trama de Pasión de Gavilanes dio vida a Leónidas Coronado, un tipo con carácter autoritario y bastante incómodo que recordamos como el suegro de Ruth y la pareja de Melissa Santos. Coronado no encajaba en el molde del villano de caricatura, pero definitivamente no era una perita en dulce, ni un alma caritativa. Julio le inyectó una dosis de dureza y una ambigüedad fascinante. Tenía esa clase de presencia magnética que pesaba incluso cuando guardaba silencio. Era de esos personajes imposibles de olvidar. Su currículum es una lista interminable y contundente de éxitos. Títulos como La mujer en el espejo son prueba de ello. Te voy a enseñar a querer. Amores de mercado. Victoria y sin senos no hay paraíso. Más de 30 años manteniéndose vigente en una industria voraz y despiadada donde solo sobreviven los más constantes. Sin embargo, el tiempo y la biología no perdonan, y su cuerpo comenzó a pasarle una factura muy costosa. Un accidente cerebrovascular marcó un antes y un después en su existencia. El gran Julio del Mar quedó confinado a una silla de ruedas, enfrentando terribles obstáculos para hablar y moverse. Fueron meses de batalla agónica, de depender de otros, de un silencio forzado para un hombre que había hecho de la palabra su herramienta de vida. Los reflectores se apagaron para él y dio inicio a un drama personal y una batalla mucho más cruel que cualquier guión de telenovela. Finalmente, el 25 de agosto de 2019, a la edad de 75 años, su cuerpo dijo basta y la lucha terminó. No se marchó de golpe. Fue un apagón progresivo, un desgaste lento, doloroso e implacable que nos partió el alma. Y quizás por eso duele más, porque vimos apagarse a un actor que lo entregó todo, incluso cuando las fuerzas lo abandonaron. Julio del Mar no necesitó morir joven para convertirse en leyenda. Nos deja una herencia artística monumental, un legado pesado y firme
que es imposible de borrar de la historia de la televisión. Cada vez que Leónidas Coronado vuelve a aparecer en pantalla, no vemos solo un rol, vemos el testamento de una vida entera dedicada con pasión al arte hasta el final. Liliana Lozano. Si pensabas que la muerte de Fernando Corredor fue un golpe inesperado, la historia de Liliana Lozano supera la ficción. Es una pesadilla digna de una serie criminal. Es uno de esos relatos trágicos donde el brillo del glamour, la juventud radiante y la fama prometedora colisionan fatalmente con el bajo mundo, trazando un camino sin retorno hacia el abismo. En Pasión de Gavilanes, Liliana nos regaló a Esperanza una chica dulce, cercana y hasta un poco ingenua. Pero fuera de los sets, su carrera apenas estaba despegando hacia las estrellas. Había sido reina de belleza, presentadora carismática y una actriz en pleno ascenso que prometía comerse el mundo. Le sobraba Ángel tenía una presencia arrolladora y un futuro brillante por delante. Lamentablemente el destino le tenía preparada una jugada macabra. El error capital de Liliana fue entregarle su corazón al hombre incorrecto Fabio Vargas, hermano del temido capo Leónidas Vargas. Un vínculo tóxico, un error fatal. Jamás imaginó que aquella noche aparentemente tranquila el destino ya había marcado su sentencia final de la manera más cruel. La pesadilla comenzó en la madrugada golpeando sin piedad y sin previo aviso. Un grupo de sicarios fuertemente armados violentó la seguridad de la finca en Cali, donde Liliana y Fabio descansaban irrumpiendo con una violencia que no les dio ni un segundo para intentar escapar. A ella la arrastraron fuera de la cama vistiendo apenas su ropa de dormir totalmente vulnerable, mientras que a él se lo llevaron en ropa interior. Fue un secuestro exprés, diseñado para trasladarlos a un lugar remoto donde serían sometidos a torturas inhumanas. La realidad es que Liliana no era el blanco principal de aquel ajuste de cuentas, pero terminó pagando la factura más sangrienta por estar en el ojo del huracán. Las investigaciones sugieren que los verdugos buscaban desesperadamente la ubicación de una caleta millonaria y propiedades ocultas pertenecientes al capo del narcotráfico que había sido ejecutado en España apenas unos días antes. La ex reina de belleza se vio envuelta en un fuego cruzado, quedando atrapada sin salida en una guerra de mafias que no le pertenecía y que no perdonaba a nadie. El macabro hallazgo ocurrió el 10 de enero de 2009, cuando los cuerpos de Liliana Lozano y Fabio Vargas fueron encontrados en un cañaduzal. La brutalidad de la escena paralizó el corazón de todo un país. La noticia sacudió los cimientos de la farándula en Colombia y toda Latinoamérica. Nadie podía asimilar que una mujer joven de tan solo 30 años tuviera un final tan atroz. No hubo oportunidad para un último adiós ni una justicia contundente. Solo quedó un silencio sepulcral, el dolor de una familia destrozada y una carrera artística cercenada de tajo. Liliana Lozano no perdió la vida por su talento frente a las cámaras, sino por entregar su corazón, por confiar ciegamente y por estar parada en el sitio incorrecto junto al hombre más peligroso del momento. Hoy su nombre evoca mucho más que su participación en Pasión de Gavilanes. Se ha convertido en el triste recordatorio de una de las tragedias más oscuras, sangrientas y estremecedoras que han manchado el mundo del espectáculo latino. Ahora hablemos de Sebastián Boscán, un caso que nos rompió el alma a todos. La historia de Sebastián es posiblemente la que más duele contar, porque no se trata solo del final de una vida, sino de la interrupción abrupta de un ser humano extraordinario en su mejor momento. Justo cuando su nombre se consolidaba en la cima y su talento nos regalaba carcajadas por dentro, estaba librando una batalla silenciosa y mortal que nadie veía. En la icónica novela Pasión de Gavilanes, Sebastián inmortalizó a Leandro Santos, ese personaje chispeante lleno de picardía y frases que se quedaron grabadas en la memoria colectiva. Su presencia en pantalla era mágica. Cada vez que aparecía la tensión del drama, se disolvía al instante. El público no solo reía con él, sino que sentía un respiro necesario. Leandro representaba esa válvula de escape en medio del conflicto,
y Sebastián lo interpretó con una fluidez tan orgánica que no parecía actuación. El humor corría por sus venas. Sin embargo, cometeríamos un grave error si redujéramos la inmensa trayectoria de Sebastián Boscán a un único papel por muy legendario que fuera. Su carrera estaba disparada hacia el estrellato absoluto, brillando en producciones de alto calibre, como El varón la mujer que amó a Colombia lo quito por ti, y un sinfín de proyectos más. Poseía un ritmo escénico envidiable, un carisma que traspasaba la pantalla y una presencia que imponía respeto. Era el favorito de los directores y el consentido de la audiencia. Todo apuntaba a que sus mejores años estaban por llegar, pero entonces apareció el enemigo más traicionero, invisible y letal para cambiar el guión de su vida. Sebastián enfrentó un diagnóstico devastador de cáncer de estómago. Lejos de vender su dolor o buscar lástima en las revistas, decidió llevar su proceso con total discreción. Luchó su guerra en privado con una dignidad inquebrantable, aferrándose a la esperanza con la misma intensidad y alegría que transmitía a millones de televidentes. Desafortunadamente, el cáncer es un monstruo que no sabe de negociaciones ni de talentos. Avanza, destruye y consume todo a su paso sin piedad. La fatídica noche del 28 de noviembre de 2021, Sebastián Boscán dio su último suspiro a los 40 años. 40. Una edad insultantemente temprana para una despedida eterna. El anuncio de su fallecimiento cayó como una bomba nuclear en la industria televisiva, dejando a colegas y fanáticos en un estado de shock total. Nadie estaba listo para dejarlo ir, nadie quería aceptar la realidad. Las redes sociales colapsaron al instante con miles de mensajes de incredulidad y tristeza. Actores, amigos íntimos y familiares inundaron Internet con anécdotas sobre su inmensa bondad, resaltando que su humor y calidez humana eran aún mayores cuando las cámaras se apagaban. El consenso fue unánime y conmovedor. Sebastián era un ser de luz pura, y su partida dejó un hueco en el pecho de todos que será imposible de llenar. Sebastián Boscán no se marchó en el declive de su vida artística. Se fue con el motor en marcha, con sueños en el tintero y miles de historias que se quedaron sin contar. En la actualidad, ver a Leandro Santos en las repeticiones tiene un sabor agridulce. La risa sigue ahí, pero ahora viene acompañada de nostalgia, de un nudo en la garganta y de un profundo respeto a su memoria. Se nos fue demasiado rápido, pero su paso por este mundo fue tan contundente que el olvido jamás podrá borrar su huella. Si tú también sientes el vacío que dejaron estos 6 actores de Pasión de Gavilanes que ya partieron, te invito a escribir la palabra amén en los comentarios, como un gesto de amor y homenaje. Hagamos que su legado perdure para siempre en nuestros corazones. Hablemos de Lorena Meritano, la inolvidable villana de Pasión de Gavilanes. Lorena Meritano fue la definición misma del peligro en pantalla. Su personaje, Dinora Rosales, era una fuerza de la naturaleza que no pedía permiso, no sentía remordimientos y desconocía el miedo. Interpretó magistralmente a una mujer calculadora y fría, capaz de arrastrar a cualquiera al infierno con tal de lograr sus caprichos. En la ficción, Dinora parecía una mujer indestructible, pero la vida real le tenía preparada una emboscada, poniéndola frente a frente con el enemigo más despiadado y terrorífico que existe. El golpe más duro llegó años después de la fama, lejos de los reflectores y sin guiones de por medio, un diagnóstico seco y paralizante de cáncer de mama. No fue un simple susto de rutina, fue una sentencia médica que volteó su mundo de cabeza de la noche a la mañana, obligándola a replantearse todo. Lorena tuvo que cambiar el glamour de los sets de grabación por las frías salas de hospital y los aplausos del público por el silencio angustiante de las sesiones de quimioterapia. Su cuerpo, ese mismo templo con el que dio vida a personajes fuertes y seductores, comenzó a debilitarse y transformarse ante la agresividad del tratamiento. Tuvo que soportar múltiples cirugías, los efectos devastadores de la quimio, la pérdida total de su cabello y un dolor físico constante. Pero la batalla más feroz se libraba en su mente. Con una honestidad brutal, Lorena confesó que hubo días en los que no lograba reconocerse al mirarse al espejo
sintiendo un pánico real a la muerte y, peor aún, el terror de ser olvidada por su público. El camino estuvo lleno de espinas, con recaídas médicas, crisis emocionales severas y episodios de depresión profunda que pusieron a prueba su espíritu de guerrera. Lorena decidió romper el silencio de una manera brutalmente honesta, exponiendo sin filtros el abismo de su angustia, la furia que la consumía y esa sensación corrosiva de injusticia que la atormentaba. Jamás intentó venderse como una heroína de cuento de hadas. Al contrario, tuvo el valor de mostrarse ante el mundo totalmente rota, vulnerable y humana, y fue precisamente desde esa fragilidad donde encontró la fuerza para resistir. Contra todos los pronósticos médicos y las estadísticas desalentadoras, el cáncer entró en remisión. Lorena logró sobrevivir, pero la mujer que emergió de esa pesadilla ya no era la misma que había entrado en ella. Regresó a la vida pública portando cicatrices que iban mucho más allá de la piel, con una mirada transformada, endurecida por el dolor y profundamente consciente de que sobrevivir no significa ganar una copa, sino aprender a coexistir con los escombros que deja la guerra en el alma. En pleno año 2026, la figura de Lorena Meritano ha trascendido. Ya no es recordada simplemente como la villana más odiada y temida de la icónica Pasión de Gavilanes. Su legado se ha reescrito, ahora es venerada como la guerrera que se atrevió a mirar a la muerte directamente a los ojos, sostuvo la mirada y se negó a parpadear. Nos enseñó a todos que las batallas más sangrientas no se ganan con fuerza bruta, sino con una resistencia inquebrantable, y esa lucha personal fue sin duda el papel más desafiante de su existencia. Dana García. Si hablamos de sufrimiento en la pantalla, Dana García fue el corazón palpitante y herido de toda la trama. Su personaje, Norma Elizondo, amaba con una intensidad devoradora, sufría en el más absoluto silencio y aguantaba golpes emocionales que definieron la educación sentimental de toda una generación de televidentes. Sin embargo, lo que nadie pudo prever es que años más tarde, la realidad superaría a la ficción y la actriz enfrentaría un infierno personal igual de devastador, pero sin guiones ni directores que gritaran «corte». Fue durante el fatídico 2020, cuando el planeta entero se detuvo, que Dana García cayó víctima del COVID-19 en una de sus formas más agresivas. Al principio todo indicaba que sería un caso más de las estadísticas, un contagio rutinario del que saldría en un par de semanas, pero el destino tenía preparado un escenario mucho más oscuro. El virus se adhirió a su organismo con una hazaña inexplicable, atacando cada rincón de su sistema con una crueldad que los médicos apenas comenzaban a entender. Dana no solo enfermó gravemente, sino que quedó prisionera en un ciclo interminable de secuelas post-COVID. Los síntomas se negaban a abandonarla, convirtiendo sus días en una tortura. Sentía una asfixiante falta de aire, un agotamiento que le impedía levantarse de la cama, mareos constantes y una aterradora dificultad para articular palabras con normalidad. Aquel cuerpo entrenado durante años para soportar jornadas de grabación de 18 horas simplemente colapsó. Respirar dejó de ser automático para convertirse en un esfuerzo titánico y consciente. Cada amanecer era una prueba de fuego. Tiempo después, la propia actriz tuvo el valor de confesar la oscuridad que atravesó en esos meses de aislamiento. Hubo un pánico real y paralizante terror a no recuperar jamás su salud, miedo a que su carrera construida ladrillo a ladrillo durante décadas se esfumara en el silencio del olvido, sin que nadie se diera cuenta. Mientras sus colegas volvían poco a poco a los sets de grabación, Dana seguía librando una guerra solitaria en su hogar, lejos de los reflectores, combatiendo un enemigo invisible que la estaba destruyendo por dentro. El impacto fue devastador por partida doble, físico y emocional. A la evidente fragilidad de su cuerpo se sumó un silencio profesional ensordecedor, proyectos que se caían, contratos cancelados y ausencias que se prolongaban demasiado. En una industria del entretenimiento voraz que no perdona ni espera a nadie enfermarse, es sinónimo de quedar fuera del tablero,
Dana lo sabía muy bien y su recuperación fue angustiosamente lenta. No existieron los milagros de telenovelas, solo una paciencia forzada y dolorosa, tratamientos experimentales, recaídas anímicas brutales y una reconstrucción personal casi desde los cimientos. Volver a sentirse poderosa fue un proceso tan arduo como la amarga aceptación de que su cuerpo había cambiado para siempre y ya no respondería igual. Hoy Dana García sigue de pie, tal vez no intacta, tal vez no invencible, pero con una conciencia vital que antes de la enfermedad parecía imposible de adquirir. Aprendió a la mala que la fama no es un escudo, que el éxito no te inmuniza contra la desgracia y que la vida tal como la conocemos puede dar un vuelco en un segundo. Norma Elizondo logró sobrevivir al dolor dentro de la ficción televisiva, pero Dana García sobrevivió al terror en la vida real y esa batalla librada en soledad y silencio fue indiscutiblemente la actuación más difícil de toda su vida. Mario Cimarro. Si existe un rostro que trascendió la pantalla para convertirse en un auténtico mito viviente, ese fue el de Mario Cimarro. En el fenómeno de Pasión de Gavilanes, Juan Reyes no era simplemente un rol más, era la encarnación de la furia contenida, el honor inquebrantable y una masculinidad llevada al límite absoluto. El público no solo lo quiso, lo idolatró con fervor religioso. Las audiencias lo elevaron al Olimpo, pero sin saberlo lo estaban condenando a una prisión perpetua dentro de ese personaje. El éxito que experimentó fue tan inmediato como aplastante, una ola gigante que lo cubrió todo. La figura de Juan Reyes terminó devorando vorazmente todo lo que Mario Cimarro había sido. Los productores dejaron de buscar al actor. Solo querían contratar al salvaje Reyes. El encasillamiento comenzó a apretarle el cuello como un nudo corredizo que no cede. Con el paso del tiempo llegaron los vetos no oficiales, los silencios incómodos en las reuniones y las negociaciones cargadas de tensión. El héroe absoluto de la novela se transformó en un problema para la industria. Ante esto, Mario tomó una decisión radical. Eligió desaparecer del mapa antes que convertirse en una parodia de sí mismo. Se alejó de la televisión latina durante periodos interminables. Corrieron ríos de tinta con rumores sobre conflictos explosivos. En los sets se hablaba de un carácter imposible y de exigencias de divo. Nada se confirmó oficialmente, pero el veneno ya estaba en el aire. El efecto fue real y tangible, cada vez menos pantalla, más distancia con el medio y una soledad abrumadora. El ídolo comenzó a pagar la factura millonaria de haber sido demasiado grande para el sistema. Años más tarde, el regreso finalmente ocurrió, pero no fue una explosión mediática, sino un ajuste de cuentas personal y silencioso. Mario volvió con una madurez palpable, más duro, curtido por los años, plenamente consciente de que el aplauso es efímero y la fama una jaula de oro muy peligrosa. Ya no le interesaba ser el centro del universo ni perseguir los focos. Buscaba tener el control total, decidir cuándo entrar en escena y sobre todo cuándo marcharse. La historia oculta de Mario Cimarro no trata sobre enfermedades terminales ni roces con la muerte física. Habla de algo igual de corrosivo para el alma, el éxito masivo que te define hasta borrar tu identidad, la gloria que te eleva para luego aplastarte, y la lucha sorda por recuperar quién eres cuando el mundo te exige ser el mismo personaje eternamente. Juan Reyes estaba destinado a ser inmortal, pero Mario Cimarro tuvo la titánica tarea de aprender a sobrevivir a su propia creación. Juan Alfonso Baptista. Si pensábamos que el torbellino provocado por Juan Reyes lo era todo, estábamos muy equivocados. Tras su paso, emergió otro incendio, quizás menos venerado por las masas, pero con una capacidad de quemar igual de intensa la figura de Juan Alfonso Baptista. Dentro del universo de Pasión de Gavilanes, su personaje Óscar era pura dinamita emocional, un hombre que desconocía los puntos medios, que entregaba su amor con una ferocidad salvaje y detonaba con una violencia visceral incontenible. Encarnaba al hermano que vivía perpetuamente al borde del colapso nervioso como una granada sin anilla. Lo verdaderamente inquietante es que esa intensidad desbordada traspasó la pantalla y comenzó a infectar peligrosamente la realidad del actor.
La fama lo golpeó de frente y a toda velocidad elevándolo a las alturas en un parpadeo, pero lamentablemente olvidó traer consigo el manual de instrucciones para mantener el equilibrio mental en la cima. Cuando las luces de la hacienda se apagaron y la novela concluyó, Juan Alfonso continuó en el ruedo, por supuesto, pero jamás logró recuperar ese protagonismo absoluto y cegador que ostentó en sus años dorados. Su carrera entró en un terreno pantanoso, con papeles intermitentes y producciones que no terminaban de cuajar, dando paso a un enemigo mucho más letal que el simple fracaso comercial, la nada ese silencio abismal que existe entre un proyecto y otro. Y es que cuando los aplausos cesan y los focos se enfrían, uno se queda irremediablemente a solas, con el peor de los jueces, su propia mente y los fantasmas que habitan en ella. El actor se vio inmerso en una espiral de crisis personal, atravesando fases de un agotamiento anímico tan severo y profundo que comenzó a erosionar su espíritu día tras día. Fue entonces cuando empezó a tomar ciertos caminos y decisiones tal vez inconscientes que actuaron como un repelente contra la fama, empujándolo centímetro a centímetro hacia la periferia del mundo del espectáculo. Lo curioso es que no estalló ninguna bomba mediática, ni apareció en portadas sensacionalistas por un error fatal. Fue algo peor, una evaporación lenta y silenciosa, ese tipo de invisibilidad gradual que asesina una trayectoria artística sin dejar rastro alguno. Mientras sus colegas de elenco encontraban la fórmula mágica para renacer o mantenerse relevantes en la industria, reinventándose una y otra vez ante la audiencia, Baptista parecía estar atrapado en arenas movedizas, batallando contra una volatilidad perpetua, mudándose de naciones y apostando por guiones que morían antes de nacer, sumergiéndose en pausas laborales interminables. Inevitablemente la audiencia comenzó a notar el vacío y las preguntas empezaron a surgir con fuerza en los foros y las conversaciones. ¿Dónde se había metido aquel explosivo Óscar Reyes? Por desgracia, la respuesta era una nebulosa confusa que nadie sabía despejar con total certeza. En este negocio cruel, desvanecerse poco a poco es un destino más trágico que un adiós repentino porque niega el cierre, niega la despedida heroica y te condena a la amnesia colectiva gota a gota. A día de hoy, Juan Alfonso respira y actúa, sigue siendo parte del gremio, pero ya no observa el mundo desde el trono del rey. Ahora es un soldado más luchando en la trinchera. No estamos ante el relato de un derrumbe catastrófico, sino ante la crónica de una erosión constante. La saga de un hombre que acarició las estrellas prematuramente y se vio forzado a reaprender a andar sobre el asfalto frío, lejos de la ovación masiva. Mientras Óscar Reyes era un incendio incontrolable frente a las cámaras devorando cada escena, el hombre real detrás del personaje, Juan Alfonso, tuvo que entender a base de golpes que existir entre las cenizas tras el fuego fatuo de la fama es el verdadero desafío de supervivencia. Pasemos ahora a Natasha Klaus. Si existió una trayectoria que dejó a los seguidores completamente perplejos y llenos de interrogantes sin respuesta, esa fue sin duda alguna la de la talentosa Natasha Klaus. Recordamos a Susana Elizondo como el pilar de la cordura calculadora cerebral, la dama de hierro que jamás perdía la compostura, siempre elegante y dueña de una fortaleza inquebrantable. Sin embargo, la ironía era cruel mientras Sara dictaba cátedra de lógica y control absoluto. El mundo interno de Natasha se estaba cayendo a pedazos, ladrillo a ladrillo en la vida real. El boom mediático de la serie la catapultó directamente al Olimpo de las estrellas, trayendo consigo fama mundial, cheques en blanco y una agenda repleta de promesas internacionales. El escenario estaba perfectamente montado para que ella reinara durante décadas como una de las grandes divas intocables de la actuación. Y de repente, contra todo pronóstico, Natasha comenzó a borrarse del mapa. No le faltaba talento ni protagonizó escándalos vergonzosos. Fue una implosión del alma, una crisis existencial muda y aniquiladora, la que la apartó del camino. Se enfrentó a un quiebre emocional de tal magnitud que los cimientos de su vida temblaron, obligándola a cuestionar cada aspecto de su existencia.
¿Quién era ella realmente más allá de los guiones y las cámaras? La maquinaria trituradora del espectáculo con su peso asfixiante sobre los hombros y esa demanda tiránica de ser perfecta las 24 horas del día se transformó en una carga que simplemente ya no podía ni quería seguir soportando. Fue entonces cuando ejecutó un giro de guión drástico en su propia vida, soltó la actuación para buscar asilo en la fe. El público quedó atónito ante lo que parecía una locura, pero para ella no era una opción, era la única tabla de salvación disponible. Como era de esperar, el tren del entretenimiento no frenó por ella. Es una bestia insaciable que no conoce la piedad ni sabe esperar a nadie. Mientras ella intentaba sanar su espíritu y encontrar paz en lo divino, sus personajes fueron repartidos a nuevas caras. Los reflectores giraron hacia otro lado, y su imagen comenzó a ser devorada por el tiempo y el olvido. Y al momento de querer retomar el camino, se dio cuenta de la dura realidad. El trono que había dejado vacante ya había sido ocupado y desmantelado por otros. En la jungla televisiva, tomarse un descanso no es un derecho, es casi firmar tu propia sentencia de muerte profesional ante los productores. Actualmente Natasha se mantiene en pie, clara en su mente y sólida en su fe, pero su trayectoria nos deja una interrogante que incomoda y resuena pesadamente en el ambiente. ¿Cuál es el costo real que debe abonar una mujer por elegir su salud mental por encima de la maquinaria del entretenimiento? Sara Elizondo calculaba cada movimiento en la ficción. Pero Natasha Klaus comprendió una verdad mucho más profunda y dolorosa: en el mundo real, para seguir vivo, a veces es obligatorio volverse invisible y desaparecer. Si te apasiona desenterrar los secretos mejor guardados, los destinos fatales y las sombras que se esconden tras el brillo de tus telenovelas favoritas, únete a nuestra comunidad ahora mismo y asegúrate de activar las notificaciones para estar siempre al tanto. Porque en este espacio creemos firmemente que no hay historia oscura que deba quedarse en el olvido. Hablemos de Paola Rey. Si la mirabas superficialmente, daba la impresión de ser la dueña absoluta de su destino, con todo perfectamente alineado y bajo control. Su alter ego, Jimena Elizondo, era la encarnación de la dulzura y el sueño romántico, esa chica que mantenía la fe ciega en el amor, incluso cuando su mundo entero se venía abajo. No obstante, tras bambalinas, lejos de esa inocencia proyectada en pantalla, la realidad le propinaba golpes silenciosos, invisibles para la cámara, pero devastadores para el corazón. Una vez disipada la fiebre del fenómeno televisivo, Paola continuó en la brecha, es cierto, pero la melodía de su carrera cambió de ritmo drásticamente. La tiranía de la eterna juventud, la obsesión por estar siempre en el candelero, y los duelos personales empezaron a convertirse en un lastre imposible de ignorar para la actriz. Se vio forzada a tomar encrucijadas dolorosas, reordenando sus prioridades cuando el set de grabación dejó de ser su santuario seguro para transformarse en una cruz demasiado pesada. Al final, Paola cometió el pecado capital de la televisión moderna: eligió retroceder, dar un paso al costado para respirar una osadía que esta industria rara vez perdona sin consecuencias. En el despiadado circo de la farándula, ese paso al costado que ella dio no se celebró como un descanso merecido. Al contrario, se interpretó como un abandono total del barco. Y como todos sabemos, en este negocio la ausencia es un pecado capital que se cobra con el olvido y con intereses altísimos. Las consecuencias fueron inmediatas: los grandes proyectos dejaron de tocar a su puerta, y esos papeles estelares terminaron consagrando a nuevas rivales. Aunque los fans seguían idolatrando el recuerdo de Jimena Elizondo, la maquinaria del espectáculo avanzó implacable, dejándola atrás en el espejo retrovisor sin piedad alguna. Lo más extraño de este caso es que no existieron portadas escandalosas ni titulares amarillistas que justificaran ese silencio repentino. Se trataba simplemente de una mujer intentando recomponer sus pedazos lejos del ruido ensordecedor y la presión mediática que casi la consumen. Para cuando Paola decidió retomar su carrera, regresó totalmente transformada, mucho más sobria, con los pies bien puestos en la tierra
y con una negativa rotunda a seguir sacrificándose por una industria devoradora que jamás esperan a nadie, ni siquiera a sus ídolos. Su nueva estrategia y presencia ya no consistían en pelear con uñas y dientes por ser el centro de atención bajo los reflectores, sino en encontrar un balance saludable que le permitiera vivir sin asfixiarse en el intento. Y esa decisión trajo consigo una paradoja agridulce. Al volverse más humana, auténtica y real, perdió ese brillo artificial y polémico que atrae a las cámaras, haciéndose inevitablemente menos visible para el consumo masivo. La narrativa de Paola Rey no es la típica historia de un colapso público y dramático. Es el relato de una erosión silenciosa, de esas que no venden revistas de chismes, pero que transforman el alma. Es la historia de quien descubrió que el precio de la fama es una deuda que a veces no vale la pena contraer. Mientras que su icónico personaje, la apasionada Jimena Elizondo, vivía convencida de que el amor lo podía todo y se entregaba sin reservas ni condiciones en la ficción. La verdadera Paola Rey entendió a la fuerza que fuera de los guiones, la supervivencia en este medio muchas veces depende de tener la valentía suficiente para retirarse del juego antes de que sea demasiado tarde.